Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tiene la deferencia de atendernos en esta mañana de sábado. Un amigo del otro lado, un excelente economista, profesor universitario. Lo ven, lo leen, lo escuchan en los medios nacionales e internacionales más importantes. Tiene también su consultora. No es otro que Iván Carrino. Iván, querido, ¿cómo estás? Garra te saluda. Bueno, muy bien, todo bien. Hola, Garrett, ¿cómo andas? Gracias, Iván, por sumarte. Crecimiento, ¿con cepo o sin cepo? Sin cepo, ¿no? Digamos, siempre puede haber rebote, hubo rebote económico después de la devaluación del 2014 y teníamos cepo y la economía tuvo su rebote en el año 2015 para volver a caer en el año 2016, cuando ahí finalmente sí se salió del cepo, ¿no? Em, El cepo es una traba para las exportaciones, básicamente porque existe una brecha. O sea, si vos me dijeras que la brecha es del 5%, te podría decir que bueno, que el golpe no es tan duro, pero ya con una brecha del 35%, yo la otra vez sacaba las cuentas y un exportador de soja, cuando vendió $100, se llevó al bolsillo 45. Entonces hay $65 ahí que se los están quedando el Estado entre la brecha cambiaria y las retenciones. Y también dificulta la inversión. Es cierto que las grandes inversiones podrán ser canalizadas por un contado con liqui y demás, pero digamos que hay demasiadas trabas, va a haber trabas para importar, porque si bien ahora dicen, bueno, podemos bajar el impuesto país y estamos acelerando los días para que las importaciones entren, pero con una brecha y un dólar oficial muy barato, vas a generar una fuerte demanda de importaciones que de alguna forma vas a querer controlar cuantitativamente porque si no te quedas sin reservas. Entonces la verdad es que los cepos nunca han funcionado para crecer, no van a, siguen siendo un obstáculo y va a ser un obstáculo también en este caso. Ahora, un rebote puede que exista, sí, sí, algo de eso vamos a ver también. Decías un dólar oficial muy barato y ya hace varios meses que la pregunta pasa, no obstante lo que el gobierno diga, sobre si hay o no hay atraso cambiario. ¿Hay atraso cambiario? ¿Es discutible si hay o no hay? Sí, es discutible de alguna forma y alguno va a decir, bueno, me pasa que, ¿qué es el atraso? El atraso cambiario, la palabra misma nos refiere a si estoy atrasado o adelantado respecto a algo, ¿no? Entonces la Claro. pregunta primera que hay que hacer es, bueno, ¿respecto a qué hay atraso cambiario? Entonces alguno dice, bueno, respecto del valor de equilibrio del dólar. Y la verdad que nadie tiene ni idea de cuál es el valor de equilibrio del dólar, ¿no? Y de hecho este es uno de los argumentos que ha utilizado el propio presidente a veces para decir, ustedes no tienen idea de cuál es el valor de equilibrio del dólar. Si ustedes vinieran con el valor de equilibrio del dólar, me estarían diciendo que son omniscientes y que tienen una capacidad mágica para saber muchas cosas que nadie en realidad sabe, salvo un mercado operando en libertad. Por lo tanto, no me podés venir con que hay atraso cambiario. El tema es que el gobierno, al decir mi dólar de 900 ajustándose al 2% mensual, es el que Es que muestra debería ser, falta de sí. atraso cambiario. Y el otro dólar que está por arriba está fuera de línea y tiene que bajar al nivel que yo digo. Bueno, ahí lo que está haciendo el gobierno es diciéndote, el dólar de equilibrio es el que digo yo, ¿no? Y el otro estará adelantado. Ahora, la verdad es que cuando hay cepo y cuando hay brecha, en general suele ser una indicación, más allá de la palabra atraso, de que el dólar oficial no es un dólar de equilibrio. De hecho, no hay equilibrio entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida, al punto tal que tenés que ponerle restricciones a la gente para que acceda al dólar oficial. O sea que al dólar oficial la demanda no se ajusta a la oferta. Hay más demanda que oferta y por lo tanto tenés que poner restricciones. Y en general lo que termina pasando con esto es que se caen las reservas. Y el gobierno pudo comprar un montón de reservas por unos meses y hace 3 meses que no lo hace. Entonces, ojo porque más allá de si hay atraso o no, que me parece una discusión que ¿Te parece más nos teórica que empantana, práctica? nos va a empantanar, ¿viste? Al final no tienes. La cuestión es, hay brecha y no compras reserva. Bueno, evidentemente hay un problema con el precio del dólar oficial. Vamos a una cuestión práctica entonces, porque una de las razones que esgrime el gobierno últimamente para no levantar el cepo, por lo menos para no levantarlo todo de una, es que eso generaría inflación. ¿Generaría inflación eso? ¿Van atados el tema del cepo con la inflación o no?
En el corto plazo, los índices de precios tienen explicaciones muy variadas y múltiples. En el corto plazo, los índices de precios, ¿sí? Entonces, si de repente en el mes de agosto se ajusta el precio de la luz de todo el país y sube 40%, bueno, probablemente eso tenga un efecto en la tasa de inflación mensual del mes de agosto. Así que sí, lo mismo va a pasar con el dólar. Si el dólar oficial salta de 940 a 1300 en el mes de agosto o el mes de septiembre, y sí, probablemente la desinflación que veníamos experimentando se revierta, al menos en ese mes, tal vez en el mes siguiente. Pero las causas de fondo de la inflación, el gobierno las está atacando. El gobierno está achicando el déficit fiscal, no se emiten más pesos para financiar el déficit fiscal y está dando señales de que en materia monetaria también está emitiendo menos. Entonces, bueno, esas son las causas de fondo de la inflación. Con lo cual, si vos salís del cepo, puede que haya un salto de corto plazo en la tasa de inflación para después volver a bajar y volver al sendero de desinflación que ya se había comenzado, ¿no? Este año. Las necesidades son infinitas y los recursos son escasos, la economía eso ya lo sabe. Y esta semana estamos vivenciando la discusión, por un lado, sobre el equilibrio fiscal y el gasto público, y del otro lado, el aumento no de las jubilaciones. ¿Se ha generado una falsa dicotomía planteando el debate de esa forma, Iván? Mira, lo que pasa es que el gobierno hoy tiene superávit fiscal. Mostró 7 meses en donde hay superávit fiscal. Las cuentas en el agregado de esos meses dan superávit por primera vez desde el año 2008, entonces es un logro importante. Y es un logro Sí. importante Yo porque estaba en mi primer es lo año de la que, carrera de grado, imagínate, en ese momento. claro, y sí, es un montón. Y si uno va tiempo atrás, digamos, de los últimos 100 años, 95 estuvieron en déficit o algo así, o sea, pero así nos fue. Vivimos de crisis en crisis, con altísimo nivel de inflación, con crisis de deuda cada rato, sin confianza internacional. Somos un país que todo el mundo no se lo toma en serio. Bueno, ahí está lo del riesgo país, ¿no? Que vos también venís analizando en los últimos días. Claro, entonces tenés el riesgo país alto por las sucesivas crisis de deuda que tuviste a lo largo de la historia y porque encima cada tanto tenés un nuevo gobierno que dice, no, la culpa es del que me prestó plata, ahora que se jorobe, no le doy nada. Bueno, entonces, ya sea porque no podemos o porque no queremos, no pagamos la deuda. Entonces nadie nos presta. Ahora, ¿podría bajar el riesgo país? Y podría bajar el riesgo país. ¿Cómo? Bueno, en primer lugar, atacando el déficit fiscal, cosa que este gobierno está haciendo. Entonces vamos a la discusión de las jubilaciones y bueno, un 25% de la caída del gasto público de este primer periodo del año tiene que ver con la caída en términos reales de las jubilaciones. La propuesta del gobierno es, a partir de ahora, esas jubilaciones se van a ajustar con la inflación. O sea, ya cayeron, pero ahora ya no van a caer más. Bueno, la propuesta del Congreso es no, vamos a hacer que suban un poquito más. Bueno, eso le impone costos al gasto público y ponen en riesgo, de alguna forma, eh, el ajuste fiscal, ¿no? Y es por eso que el presidente, que su bandera principal es el orden fiscal para bajar la inflación, dice, bueno, vamos a vetar esto. Ahora, también, digamos, para ponerlo en una comprensión de más largo plazo, Sí. lo que ha pasado acá es que en el año 2005 había alrededor de 1,8 o 1,7 millones de personas que recibían jubilaciones y en el año pasado, ese número subió a más o menos 5 y pico de millones. Entonces multiplicaste casi por tres la cantidad de jubilaciones, metiendo gente que no había aportado al sistema. Y bueno, una cuestión aritmética, eso no resiste. No creció tanto la cantidad de aportantes al sistema como para sostener a todos estos nuevos receptores de dinero. Y por lo tanto, ahí hay un... Quebraste el sistema y ahora llorás porque el sistema está quebrado. Bueno, pero los que quebraron el sistema no son los que asumieron ahora, ¿no? Sino los que incorporaron en un sistema que no podía pagar a una nueva cantidad de gente
necesariamente iba a verse licuada y ya se había visto licuada antes, ¿no? En su momento, cuando publicaste La Gran Desproporción, siempre volvemos, ¿no? A ese momento Ujú. oscuro de la vida reciente, ¿no? En Argentina y en el mundo, ya explicabas que muchos de los efectos, Iván, de lo que había sido la cuarentena cavernícola de Alberto Fernández, no los íbamos a ver en el momento en el que estaban ocurriendo, sino el día que Sí. saliéramos a la calle y de repente nos diésemos cuenta de que éramos más pobres. ¿Ya vimos todos los efectos de muchas de las medidas ingratas que tuvieron que tomarse este año o todavía nos queda un lapso en el que vamos a ver eh, algunos efectos, algunas consecuencias de lo que se tuvo que hacer este año en ajuste? Y creo que hemos vivido parte significativa, ¿no? Fuertes aumentos en precios regulados que ya se han dado en varios lados, nafta, prepagas, gas, agua, transporte público, el tipo de cambio al principio, eso queda pendiente, hay que ver qué pasa con la brecha, si se va a achicar, si no se va a achicar, si vamos a otro salto o no. Algo que parece, por lo menos en Y el mensaje, el gobierno quiere evitar. sí, Fíjate lo bueno, que hay que ver si lo hablábamos antes. logra. Sí. No es que vos decís que lo querés evitar y lo evitás tan fácil, ¿viste? Entonces ahí hay que ver, y por ahí evitarlo a toda costa, generando tanta sequedad en el mercado, o sea, quitando tanta liquidez, porque tenés un único objetivo, que es que el dólar blue converja al dólar oficial, eso puede generar un costo sobre la actividad económica, ¿no? Entonces ahí por ahí también tenés un efecto negativo nuevo, ¿no? A lo que estabas preguntando. Bueno, ya se vivió todo. Ahora, bueno, dicho todo esto, creo que sí, muchos ajustes ya ocurrieron. La caída del producto fue muy fuerte el primer trimestre, no tan fuerte el segundo trimestre, y probablemente en el tercer trimestre ya empecemos a ver recuperaciones más extendidas a lo largo de la economía. Y de vuelta, hay alguna duda con la inflación, pero yo de largo plazo veo que la inflación va a ir bajando porque se está haciendo lo que se tiene que hacer, que es ir sobre el déficit fiscal y la emisión monetaria. Nos encontramos vos y yo, Iván, en persona hace algunos meses en Buenos Aires y te veía disfrutar y participar de los debates por la dolarización. ¿Es un tema que te parece que todavía tiene que estar en agenda? Ah, qué sé yo, como que uno, sí, digamos, es como loco, ¿no? Porque en definitiva se proponía la dolarización como una forma de terminar con la inflación. Y Claro. evidentemente ese no fue el camino elegido, porque hoy no están en la dolarización para terminar con la inflación. Ahora te dicen, no, vamos a terminar con la inflación con el libro ortodoxo, haciendo superávit fiscal y emitiendo poco. Y bueno, y después sí vamos a eliminar el peso y eso quiere decir que dolarizamos, pero es una competencia de monedas. Entonces, bueno, de todas formas, dolarizar la economía, aunque no lo hagas para bajar la inflación y lo hagas como una medida para cerrar el Banco Central, claro, tiene eso. Básicamente le vas a poner un candado a la posibilidad futura de que alguien quiera hacer una política monetaria irresponsable. O sea, no lo va a poder Bueno, hacer, similar a lo que era salvo el que, proyecto que no se discutió de ley, Iván, de Ricardo Rojas, ¿no? Con el tema de penar la emisión monetaria, que luego todavía no se ha presentado al momento. sí, claro, pero igual, digamos, sí, además esos sistemas de leyes de autonomía del Banco Central o leyes claro, porque justamente el proyecto de Rojas es prohibir la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Hoy eso ya no pasa, eventualmente lo pondrías en una ley, pero esa ley se cambia más fácil que cambiar la moneda, ¿no? Entonces, como que dolarizar es una solución mucho más dura que cualquier otra y cerrar el Banco Central lo mismo. Pero bueno, sí, yo sigo pensando que puede ser una solución viable y duradera y sostenida para siempre al problema de la inflación en Argentina. También siempre pensé que había otras soluciones. eh, Así que bueno, habrá que ver cómo sigue esta película. Lo charlaba también en este programa con otro entrevistado, con el profesor Landoni, y yo le decía que a mí me parece, y me pongo en el grupo porque uno siempre es un aprendiz, que los abogados, yo pone también a los jueces, pero digo, la gente que se dedica al derecho debería estudiar y entender más de economía. ¿Pasa lo mismo con los economistas que deberían estudiar un poco más de derecho en general?
Sí, sí, probablemente, y de derecho, y de política, y de filosofía, ¿no? Digamos, por ejemplo, una de las explicaciones a por qué no baja el riesgo país en Argentina después de semejante ajuste fiscal y mensajes ortodoxos desde la Argentina hacia el mundo, Mensajes que no se han dado por nunca probablemente, y seguro no en tiempo exactamente, o sea, reciente. un cambio radical en cuanto al estilo y al objetivo final que tiene el gobierno, ¿no? Y sin embargo no te baja tanto el riesgo país, seguimos teniendo 1.500 puntos. Bueno, por ahí hay que encontrar la explicación en cuestiones que tienen que ver con la política, con el equilibrio de fuerzas en el Congreso, con el armado del propio equipo político que está apoyando al presidente en el Congreso, de su propio partido, con las alianzas que hace. Entonces, de repente, por ahí tenés que entender un poco más de política para darte cuenta de cuál es el impacto en la economía. Y después, por otro lado, bueno, vos podés decir, tengo esta solución fantástica desde el punto de vista económico, pero por ahí es inviable desde el punto de vista legal o exige demasiados cambios en tema legal. Ahí creo que Sturzenegger está haciendo un buen trabajo, ¿no? Porque él dice, Sí, con bueno, yo, bisturí. claro, seguramente esté asesorado con gente que sabe mucho de derecho, mucho de leyes, para poder avanzar en este plan de reformas desreguladoras, ¿no? Así que sí, sí, obviamente. Pero dicho todo esto, que además es como medio que políticamente correcto y queda bien decir, bueno, todos tenemos que aprender de todo, también hay que decir que la importancia de la división del trabajo, que es un principio económico fundamental y que básicamente explica la prosperidad de todas las naciones, bueno, eso aplica también para nosotros. Si nos Sí, especializamos en no algo, podemos vamos hacer a poder todos ser todo. expertos y ser más productivos. Y aprovecho que te tengo, te robo un minuto más. Yo sé que vos te divertís en las redes sociales. ¿Están cada vez más virulentas las redes sociales, Carrino, o no? Bueno, mira, Yo porque yo te he no sé visto si es que que vos siempre respondés de una manera muy entretenida, ¿no? Como te enojas un poco cuando tenés ganas de Sí. acomodar al contrincante. Sí, sí, y me acomodan a mí también, porque si lo medimos por el ratio de likes, a veces me atacan algunos que me revientan, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, qué sé yo, a veces uno se calienta y se mete en lugares donde por ahí mejor ni meterse. Pero pará, sí, yo últimamente veo que el mundo del mileísta de Twitter, te lo digo sin filtro, están completamente sacados, dicen cualquier barbaridad, insultan a mansalva, vos decís, ¿pero qué te pasa? Ahora. Yo durante algunos años estuve mucho tiempo yendo a C5N. Te estoy hablando del Sí. año 2016, 2017 principalmente. Siempre es Yo divertido ir a salía de donde esos no programas. piensan como uno para ejercitarse, ¿no? Sí, a mí me gustaba el ejercicio, me gustaba, me entretenía, aprendía. Pero yo salía de cada uno de esos programas y bloqueaba no menos de 50 o 100 cuentas esa misma noche. Lo único que traían esas cuentas era insultos, agravios, deseos de enfermedades, deseos de muerte para mi familia. Bastante peor incluso de las cosas que veo del mundo de Milei, que no sé si es que ahora son más violentas las redes. Me parece que las Es el redes y el algoritmo. anonimato es eso. ¿Eh? Es el Es lo mismo. algoritmo. No, no, es el ¿Cómo? algoritmo que lo muestra ahora, a lo mejor. Ah, no, Carlito, no, no, antes también me lo mostraba, solo que yo agarraba y bloqueaba todas las cuentas, y hoy también bloqueo a muchos. Entonces, bueno, qué sé yo, creo que es algo propio de las redes. El que más te insulta no tiene nombre y apellido, no lo conoces en persona, era ¿viste? como Bueno, decíamos cuando éramos jóvenes, un huevito. ¿Te acordás de los huevitos en Twitter? sí, 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 totalmente, totalmente. Así está. Carrino, Así que bueno, querido, siempre es un placer charlar contigo. Te agradecemos el tiempo que nos has prestado y te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. dale, abrazo grande, Garrett. Nos vemos, buen fin de semana. Lo teníamos a Iván Carrino aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.